Hola amigos, voy a reunirme con mis turistas. Anoche me costó muchísimo trabajo poder contactarlos. Estuve tocando algunas puertas sin suerte. Regresé caminando a casa. Les mandé algunos mensajitos a través de redes sociales. No tuve éxito. Bueno, me está quedando dormida. Como eso de la medianoche, 12:30, recibí unos mensajes muy lamentables. Porque pues fueron asaltados ayer por la noche con 2 armas de fuego en la cabeza por 4 o 6 personas a bordo de una motocicleta. Pues es un lamentable suceso porque me están dejando sin trabajo a mí, a un conductor turístico. Pues enfrentan esta difícil situación, les ofrecí acompañamiento. Hoy vamos a ir a la fiscalía a levantar una denuncia. Ellos van a adelantar sus test COVID y van a reagendar su vuelo para irse cuanto antes de la ciudad de Oaxaca. Ya no se sienten con ánimos de estar aquí. Después de darles su bolsa a mis turistas, les ofrecí llevarlos a presentar su denuncia del asalto a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Y ya que ellos no hablan español, me presenté como su abogada e intérprete ante la autoridad en turno. En la fiscalía me informaron que la noche anterior habían detenido a una persona menor de edad quien tenía en su poder las identificaciones de uno de mis turistas, junto con objetos que al parecer no le pertenecían, por lo que debía llevarlos hasta Ciudad Judicial para reclamarlas. Llegamos a entrar a la tarde al edificio indicado para hablar con el fiscal investigador encargado del expediente. En la puerta nos registramos y subimos las escaleras hasta el primer piso. Le preguntamos a un servidor público por la persona que buscábamos y este se ofreció a mostrarnos el camino. Tomamos asiento mientras que el fiscal nos contaba cómo la Policía Estatal de Oaxaca había detectado una motocicleta robada en posesión de 3 adolescentes la noche del asalto y que, adentro de la misma motocicleta, fueron encontradas las pertenencias de una mujer de nacionalidad norteamericana, la cual coincidía en nombre y rasgos con una de mis turistas. De esta manera fueron encontradas su cartera, objetos personales y dinero en efectivo. Lo único que no pudimos recuperar después del atraco fueron sus teléfonos celulares. El fiscal solicitó su declaración a mis turistas y esto fue lo que contaron. El día sábado 14 de agosto, alrededor de las 9 de la noche, mis 2 turistas caminaban sobre la calle de José López Alavés, casi esquina con Dr. G. Bolaños, en el barrio de Xochimilco de la ciudad de Oaxaca, cuando 2 motocicletas tripuladas por 2 personas cada una les cortaron el camino. 2 de los asaltantes llevaban pistolas y se las mostraron con el objetivo de amedrentarlos y quitarles sus pertenencias. Mis turistas les dieron sus bolsas, sus carteras, celulares y todos sus objetos a los asaltantes, quienes huyeron rumbo al norte de la ciudad. Pocos segundos después, mis turistas interceptaron a una pareja de estadounidenses a quienes les pidieron ayuda para encontrar su hospedaje, ya que se desorientaron por el shock del asalto. Mis turistas firmaron sus denuncias y el fiscal les devolvió sus pertenencias, excepto sus teléfonos celulares. Estoy caminando por la misma calle donde fueron asaltados mis turistas de Estados Unidos por 4 individuos con armas de fuego hace unos días. Por fortuna, después de presentar la denuncia correspondiente, logramos recuperar algunas de sus pertenencias, identificaciones oficiales, tarjetas de crédito y un poco de dinero en efectivo. Sin embargo, el trauma vivido en esta calle durante su luna de miel lo seguirá de por vida. Suena un poco fatalista. Lo cierto es que quizás ellos superen los malos recuerdos y no vuelvan a Oaxaca, pero la inseguridad en esta ciudad va en aumento y a las autoridades parece no importarle en absoluto. Solo basta ver las publicaciones de la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca para corroborar esta hipótesis. Por otra parte, el turismo no es solo publicidad y promoción de los destinos turísticos, es también una cuestión legal. Hay leyes y reglamentos en materia turística que se están pasando por alto. Incluso
Las garantías individuales de los turistas se ven violentadas con el aumento de la inseguridad en mi estado, como lo pudimos apreciar en este video. ¿Hasta dónde llegará la negligencia de las autoridades en materia turística y de seguridad pública en Oaxaca? ¿O acaso estarán todas ellas coludidas en los hechos mencionados? Es una suerte que mis turistas no hayan sido agredidos físicamente o asesinados por 2 celulares. Mi nombre es Citlali Ruiz, yo soy abogada y guía de turistas acreditada por la Secretaría de Turismo Federal. No te pierdas mis próximos videos en los cuales hablaré de otros ilícitos en materia turística. Dale like a este video si te pareció interesante o te gustó el contenido y sígueme en mis redes sociales. ¡Hasta pronto!